Muy buenos días, doctor Rómulo Tejada. Somos el grupo número 9, el cual está conformado por Salazar Sánchez, Yané, Cedeño Silvestre Luis, Lord Jara Jocelyn y quien le habla Mariana Campoverde. A continuación voy a hacer la réplica del grupo número 11. Nuestro tema es cómo organizar la lista de referencias. Subtemas, lectura y nivel de la lectura, el nivel de comprensión interferencial, pasos para la lectura comprensiva, niveles básicos de lectura literal, interferencial y crítico valorativo, aplicación de estratégica de los niveles de lectura. Esos son los pasos, los subtemas del cual le vamos a hablar. ¿Cómo organizar la lista de referencias? Dice, las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro o etc. Ver cómo organizar la lista de referencias. A continuación algunas pautas para organizar la lista de referencias. Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético. Alfabetice letra por letra, palabra por palabra, por ejemplo, corral procede a corrales, así. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se pone en orden cronológico de las más antiguas a la más reciente. Lectura y niveles de lectura. La lectura es comprender y implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otros. El acto lector aporta el conocimiento previo, establece hipótesis y verifica, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere. Para esto se abordan tres niveles de lectura: lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. La lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura centrado en las ideas y la información que explícitamente están expuestas en el texto. Lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto que requiere un alto grado por abstracción de parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprenden por medio de relaciones y asociaciones del significado local o global del texto. La literatura crítica es la lectura de carácter evaluativo, de donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio, conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde la posición documental o sustancia. Explícitamente están expuestas en el texto. Lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto que requiere un alto grado por abstracción de parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprenden por medio de relaciones y asociaciones del significado local o global del texto. La literatura crítica es la lectura de carácter evaluativo, de donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio, conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde la posición documental o sustancia.
Muy buenas tardes, doctor Tejada. Mi nombre es Yanet Salazar, soy integrante del grupo número 9 y quien les va a hablar sobre la réplica del grupo número 11. A continuación les voy a dar a conocer sobre la lectura inferencial. ¿En qué se constituye esta lectura? Bueno, este de aquí precisamente nos dice que se constituye en el texto a la que requiere en un alto grado de abstracción por parte del lector. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales que no explican. Entonces, hablando sobre la lectura crítica, esta lectura es la que es de carácter evaluativo, donde se intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído en sí, tomando distancia del contenido del texto para así poder lograr y emitir juicios valorativos desde una posición documental y que sustenta. Hablando precisamente de una lectura inferencial, como nos decía aquí en el tema, sobre la rana que quería ser una rana auténtica, en donde nos dice que en la lectura literal el lector debe reconocer los siguientes pasos, en los cuales son quiénes son los personajes de la narración, dónde tienen las ocurrencias de los lectores del relato, cuál es la idea principal del texto, cuándo tienen el lugar de acondicionamientos narrados en aquella lectura, el significado de la palabra que tiene esta precisamente. Entonces también precisamente aquí en la lectura lo que nos dice que es la lectura inferencial, el lector también debe deducir las siguientes cosas que son muy importantes para tener una lectura precisa y poder así detallarla en orden. Entonces, nos habla que en donde cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje, qué esperaba la rana que se consideraba por los demás, quiénes eran los posibles admiradores de la rana, si la rana hubiera considerado administrado por la gente que hubiera ocurrido en ese lugar. También nos habla sobre que en la lectura crítica el lector debe cuestionarse acerca de, digamos, como por ejemplo, de por qué la rana busca su autenticidad en un espejo, la validez de los hechos relatados, la postura asumida como por ejemplo juicios de valor ante los hechos narrados y la intervención del autor del texto. Muchas gracias. Buenas, abogado. Pues mi tema a continuación a tratar es sobre los pasos para la lectura comprensiva. Bueno, dice que para realizar un efectivo proceso, el lector es preciso abandonar la lectura en tres etapas, que es la etapa prelectura y la etapa lectura. La etapa prelectura, ¿qué nos dice? Determina el propósito de la lectura, cuál es la intención de comunicar al texto, predecir el contenido del texto, anticipar el contenido a partir de marcas como el título. Tenemos lo que es la etapa de lectura. En la etapa de lectura nos dice, contra la atención de los aspectos esenciales del texto, subrayar la importancia, tomar notas, identificar, leer el texto. Eso es lo que nos dice lo que es la etapa de lectura. Tenemos la etapa de post-lectura, que es donde uno elabora el resumen del contenido. Eh, nos preguntamos preguntas sobre lo que se está leyendo, sobre el proceso que son los resultados. Para esto se debe interrogar. Como uno se hace como interroga como a preguntas. ¿Qué deberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencia prevista vino a su mente? Uno dice como una pregunta a uno mismo y uno mismo se la responde, ¿no? Tenemos lo que son las nociones básicas de lectura: prelectura, lectura y poslectura. Primeramente vamos a hablarle de qué es una lectura. Dice que se entiende por lectura la capacidad de entender el texto escrito o también relacionar o criticar o superar las ideas expresivas. No implica aceptar, puede ser cualquier propósito. Dice que para la comprensión de la lectura es un proceso a través del cual el lector elabora el significado en su interacción con el texto. ¿Qué es la prelectura? La prelectura dice que es un método de estudio. También se le conoce como lectura exploratoria.
y se supone con el método complejo también incluye lectura de comprensión. Tenemos el proceso de lectura, que es el escrito, el texto y el lector. También nos dice que tenemos lo que es niveles básicos de lectura. ¿Sí? El nivel básico de lectura, eso ya le hablará a mi compañera. Pero antes de eso yo les voy a hablar lo que es el proceso de lectura. Lo que tenemos la prelectura, lectura y prelectura. ¿Qué nos dice sobre la prelectura? Nos dice que se aplica diversificación o exploración, conocimiento adquirido. La lectura activamos mecanismos de comprensión para que el lector pueda comprender lo que está escrito en el texto. Prelectura permite generar intereses con el texto que se va a leer. Bueno, pues eso es todo lo que les puedo hablar, abogado. Pues muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Niveles básicos de la lectura literal, inferencial y crítico-valorativo. La lectura es el reto para los maestros y para los chicos. Hoy te presento algunas pistas que, sin lugar a duda, ayudarán en el proceso de formulación de preguntas. El nivel de comprensión literal es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores y además sirven de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Como maestros, si ellos quieren trabajar comprensión lectora en el nivel literal, deben de llevar a los chicos a identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos. También deben captar el significado de palabras y oraciones. Recordar pasajes y detalles del texto. Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. Identificar sinónimos, antónimos y homófomos. Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. Algunas preguntas que se pueden realizar son las siguientes. El nivel de comprensión inferencial es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, por ello tendremos que enseñar a los niños a predecir resultados, deducir enseñanzas y también mensajes. Proponer títulos para un texto. Plantear ideas fuerza sobre el contenido. Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. Inferir el significado de palabras. Deducir el tema de un texto. Elaborar resúmenes. Prever un final diferente. Inferir secuencias lógicas. Interpretar el lenguaje figurativo. Elaborar organizadores gráficos, etc. Recuerda que una comprensión literal pobre llevará a una inferencia igualmente pobre. El nivel de comprensión crítica implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a juzgar el contenido de un texto, de distinguir un hecho de una opinión, captar implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto, etc. Pistas para formular preguntas criteriales. En resumen, hemos descrito los 3 niveles de la comprensión lectora que el Ministerio de Educación
considera y todo maestro debe desarrollar y todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto, ya sea de su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable desarrollar y fortalecer los 3 niveles de comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente, como uno de los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático de sus estudiantes. Aplicación estratégica de los niveles de lectura. Entre los niveles de las estrategias de lectura destacan estrategias de organización que implican operaciones mentales con el fin de organizar el texto leído para obtener una mayor comprensión. Tiene como tarea jerarquizar la información siguiendo un orden distinto al del presentado por el escrito. Estrategias de elaboración con acciones mentales que realiza el lector a partir de ejemplos que se relacionen con el texto leído y que lo vuelven más inteligible y significativo. El maestro buscará actividades de lecturas comentadas para entender el pensamiento del autor a través de analogías y otros modelos. Estrategias de focalización. Este consiste en enfocar la atención en los aspectos que sean relevantes para el propósito de la comprensión lectora. Así, el lector extraerá los puntos clave de los pensamientos del escritor. Estrategias de integración. Este consiste en la realización de 2 momentos simultáneos para una parte: hacer la lectura y hacer la integración. Se trata de agrupar la información asimilada en una sola mientras se lee. Estrategias de verificación, que consiste en verificar que las diversas interpretaciones de la lectura no se alejen del pensamiento del autor. Es decir, toda la interpretación hecha al texto deberá ser corroborada mediante la opinión de quienes conocen el pensamiento del autor, sean conocedores del tema tratado.